preguntarte, Ruth, ¿qué significa para una mujer guerrera, verdad, que haya sido reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del 2024 por la BBC? Bueno, en primer lugar, una enorme responsabilidad, Julio, porque hay tantas mujeres defensoras, tantas mujeres que desde sus comunidades hacen lo que corresponde, es decir, defender derechos medioambientales, defender derechos de la familia también. Incluso si recordamos, por ejemplo, en nuestra historia, cuántas mujeres tuvieron que salir al exilio precisamente por defender derechos, cuántas otras murieron también por defender derechos. Creo que es una enorme responsabilidad y particularmente en este periodo de nuestro país donde hay una seria restricción del espacio cívico, una real restricción del espacio cívico, una criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos y particularmente con aquellas voces de las personas que ejercemos derechos que se nos coloca en una oposición política partidaria cuando realmente quienes defienden ¿Tú no te derechos... consideras una opositora? No, es que loyal? mire, quienes defienden derechos y las organizaciones que se dedican a defender derechos siempre resultan incómodas al poder. Esto es histórico, ¿no? No solo ocurre en El Salvador, ocurre en todas partes, pero particularmente en los sistemas autoritarios, pues es cuando ya usted tiene cooptada la institucionalidad pública, o sea, es decir, todas las instituciones de rendición de cuentas, pensemos en la Fiscalía, pensemos en la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Salero Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Ética. Cuando usted tiene un país donde no existe un control entre órganos, pues entonces es a la ciudadanía a la que le corresponde ejercer ese control y por lo tanto resultamos más incómodos para el poder. Abogada, profesora, esposa, Así es, madre. así es. ¿Cómo hace Ruth Eleonora para conjugar todos esos roles? ¿Cambias cachucha? ¿Cómo es eso? Mire, son días muy complejos, pero bueno, yo tengo un ritmo de trabajo bastante intenso, porque además no solo hago esta parte, digamos, de lunes a viernes, sino que también sábado y domingo. Ah, mégate. Por supuesto, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando vamos a las comunidades, a trabajo con las comunidades, no se hace en horario laboral, porque en horario laboral las comunidades están sembrando, cuidando hijos, etcétera, ¿no? Entonces, durante los fines de semana es donde se puede hacer este tipo de cosas, pero también hago otras, es decir, a veces uno ve el ámbito público del trabajo que hacemos, pero también hay otros acompañamientos que damos. Por ejemplo, me buscan muchos estudiantes para entrenamientos sobre concursos. He tenido la bendición de ser buscada por varios estudiantes de distintos colegios. Es tan bonito y escuelas, es tan bonito precisamente porque creo que la labor de la enseñanza es uno de los que me acompañan incluso desde mis orígenes. Mi papá era maestro, fue maestro. Y después biólogo, y entonces, claro, esto para mí es una pasión también. La BBC destaca una labor de su lucha en contra de la corrupción, la protección de los derechos humanos en El Salvador, pero Ruth Eleonora, ¿qué considera que ha sido el mayor impacto de su trabajo en esos dos ámbitos? A ver, yo creo que lo que más impacto pudo haber tenido o puede tener es tratar de explicar de las cosas más complejas de las maneras más sencillas. Es decir, el uso de las redes sociales. Cuando yo decidí utilizar mis redes, o sea, lo hice conscientemente para tratar de transmitir mensajes simples, tratar de transmitirle a la población sin digamos, este lenguaje rebuscado que a veces tenemos en la academia. Y yo dije, si tengo la posibilidad de explicarle a niños, porque ya lo había hecho desde que estaba en el tribunal, si tengo la oportunidad de explicarle a niños, a jóvenes, temas tan difíciles, creo que puedo hacerlo también con otros temas. Y entonces utilizar las redes sociales, por ejemplo, para promover la participación ciudadana, para explicar lo que representan los regímenes autoritarios, para explicar lo que significa no tener un sistema de justicia que garantice el derecho de un trabajador que ha sido despedido. ¿Cómo por ejemplo, lo desmenuzás para que pueda ser digerido en una frase? Mire, esto no es fácil, son procesos porque esto creo que lo más importante que también me ha acompañado durante mi trabajo es precisamente el poder llegar a las comunidades y escucharles.
porque las personas, todos, es decir, todos tienen un concepto, por ejemplo, sobre la corrupción, todos tienen un concepto sobre el votar, todos tienen un concepto distinto de para lo que sirve, por ejemplo, las instituciones públicas. Pero a partir de escuchar esas experiencias, de conocer, esto lo hago constantemente, es decir, eso no es que un día voy a ir allá, no, eso se hace de manera constante, utilizo mis fines de semana para esto. Es bien importante escuchar a la gente y de ahí es donde tomo justamente esas ideas para podérselas transmitir a otras personas. ¿Por qué? Porque lo relevante no es lo que yo diga, ¿verdad? No es mi criterio, sino el poder transmitir el mensaje de un ciudadano que está en cualquier lugar de este país a otro ciudadano, que no tiene la posibilidad de expresarse como lo tengo yo y utilizar las redes y los medios. Lo que de alguna manera tenemos de acceso a los micrófonos, debemos de estar conscientes también la responsabilidad que implica emitir un juicio de valor, supuesto, una opinión. En ese sentido, ¿cuál crees que ha sido tu principal desafío cuando te has enfrentado en la defensa de los derechos humanos? Mire, bueno, el tema de esta distinción, de esta separación que se hace por parte de la narrativa dominante, donde le dice, no, es que si está defendiendo derechos es porque está defendiendo pandilleros. Eso es muy común, es, digamos, de los discursos más extendidos, ¿no? Entonces, poder romper con eso y que además evidenciar de que esto únicamente a las personas que perjudica es a quien se desprende de los derechos porque piensa que casi que tener derechos o exigir derechos, mejor dicho, es porque, digamos, tengo algo o debo algo. Y eso no es así. O sea, todas las personas en este país, en el mundo, tenemos derechos. Y tenemos derecho a exigir derechos. Y yo no solo tengo derecho a exigir derechos, sino también tengo el derecho de defender los derechos de los demás. Es parte de mi premisa de vida. Y por lo tanto, creo que reivindicar eso ha sido de las cosas más complejas. Pero tú me hablas de derechos. ¿Qué pasa con las obligaciones? Pues también, por supuesto, como ciudadano, yo nunca le he dicho a alguien no pague impuestos, por ejemplo, incluso he hecho llamado, mire, hay que hacer, o sea, todos tenemos obligaciones que cumplir, deberes que cumplir, el mismo tema del sufragio, que es también un derecho y es también un deber, de hecho, es obligación nuestra también acercarnos a las urnas y votar. Me llamó la atención que tú haces referencia de las redes sociales y decir, yo conscientemente, claro, porque sabes lo que es entrar a ese mundo. Claro. Ya quizás no solo para ti, sino para tu familia. Pero esta herramienta, como yo la considero, a las redes sociales, ¿qué tan importante crees que ha sido para amplificar o ampliar, dijéramos, tu mensaje y conectar con las redes? Muy importante, porque imagínense, los medios tradicionales tienen espacios cerrados, es decir, yo puedo venir aquí una vez cada un mes o cada 2 meses, puedo ir a otros medios de la misma manera, es decir, pero no tengo una presencia permanente. Y yo creo que además, sí nos quejamos mucho de las redes y del funcionamiento de los algoritmos, etcétera, pero yo creo que también tenemos que apropiarnos de ellas, es decir, no se vale solo quejarme de las redes sociales, tengo que usarlas, porque si no las utilizo, de todas maneras hay quien está utilizando ese espacio precisamente para atacarnos y para atacar el ejercicio pleno de un derecho, porque eso es lo más contrastante. Es que cuando, por ejemplo, las defensoras nos hacen, hay mucho discurso de odio alrededor de las defensoras, mucho discurso misógino, etcétera, y que lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente, viene de la más alta jerarquía estatal. Entonces, cuando esto ocurre, pues yo tengo 2 caminos, o quedarme callada y no decir nada, o seguir haciendo primero en lo que creo. ¿Debería regularse las redes sociales? Mire, esto es un tema complejo porque además las redes sociales no son de cada uno de nosotros, es decir, tienen un dueño. Las redes son aplicaciones, claro. Y entonces todo funciona a partir de la autorregulación de las propias redes. Yo he tenido, por ejemplo, casos de suplantación en redes sociales. A cada rato, en 4 ocasiones me han suplantado, han creado otras cuentas, le escriben a personas, incluso hasta para promover negocios ilícitos, etcétera. Y yo he expresado públicamente, miren, hago un video, etcétera. En el caso de la plataforma X, pues también he tenido suplantaciones, etcétera. O sea, todas las redes creo que tienen sus propios riesgos. Uno también tiene que aprender a manejarlas, porque nosotros le damos un teléfono a un adolescente, a un niño incluso,
y no le enseñamos a utilizar las redes. O sea, el sistema educativo no está preparado para enseñarle a los menores y a los adolescentes Debería que no tener acceso el menor. es que esa es otra discusión, porque además ahí vamos al tema también ¿Cómo controlas a un menor el uso? Claro, porque ahí está la responsabilidad de quien le da esta herramienta, porque es una herramienta, quien le da el teléfono a un menor de edad. Pero no nos enseñan tampoco, o sea, le da el teléfono y no le enseña, le dice, mire, esto implica también una responsabilidad con su información personal, con lo que usted va a transmitir, con lo que usted va a replicar, etcétera. Hay tantas cosas que hablar sobre en materia de redes sociales, de uso de tecnología, pero a lo que voy es que también hay que darle un buen uso. Es decir, tantas cosas que circulan en redes, nos quejamos mucho de las fake news, hay mucho desprestigio, desinformación alrededor de las defensoras, esa estigmatización permanente alrededor de las defensoras, que entonces lo que corresponde es también enfrentarlo. Reactivar el tema de la minería metálica en el país. ¿Qué análisis hace Ruth sobre este debate de reabrir la minería metálica en El Salvador? Y digo reabrir porque hoy está proscrita. Claro. Pero como lo analizamos en el segmento pasado, siempre va a haber personas que están a favor, otras que están en contra y otras que necesitan muchísimo más elementos para poder agarrar uno. Bueno, nuestro país tiene una prohibición total de la minería metálica desde 2017. Y esto fue producto de una lucha social, ¿verdad? Porque no vino por la inspiración de los diputados y diputadas, sino por una lucha social. Encabezada por la Iglesia Católica, que jugó un papel importante, la UCA, Cáritas, etcétera, entre otros. Y además los sectores históricos que habían venido oponiéndose a la minería metálica en el país. Debemos recordar que en El Salvador hay 4 defensores de derechos, precisamente, que murieron bajo esta lucha de la protección medioambiental. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ahora lo que tenemos es un discurso gubernamental, pero no tenemos estudios. No hay nada que lo sustente. Casi escuchaba al presidente cuando decía, pues confíen, ¿verdad? Y esto no es un tema de confianza, esto es un tema de sustentar, porque los daños que produce la minería son muy graves. Todavía los ríos en Cabañas, en San Vicente particularmente, hay ríos muy comprometidos con toda la contaminación que dejaron los años de la minería. Éramos considerados como el segundo país más depredado después de Haití. Exactamente, entonces creo que es una irresponsabilidad solo decir crean en mí, por fe. O sea, no puede ser, no corresponde también a un gobernante exigir a la población que simplemente crea. A ver, ¿no habría forma de una regulación más que una prohibición? Bueno, lo que pasa es que, insisto, esta es una discusión que no es nueva, además no es nueva, es una discusión que se tuvo desde el 2016, bueno, desde antes, pero se materializó ya con la prohibición en el 2017, y se tuvieron en cuenta todos estos elementos. Ahora, que si con las nuevas tecnologías hay minería que es posible, que la minería verde, eso es un eufemismo, porque al final exactamente, todo contamina. Entonces, y además nosotros no tenemos las mejores condiciones también como país, por nuestra geografía, etcétera, para, digamos, poder garantizar. Y esto es bien interesante porque otros países, otros defensores del medio ambiente dicen, bueno, como El Salvador quisiéramos tener una prohibición. Lo que pasa es que los intereses económicos también, Julio, sabemos cómo funcionan, y cerrar una mina no es fácil. O sea, en El Salvador la batalla fue grande, fue dura. ¿Cómo interpretar las palabras del presidente de la República cuando dice, miren, es que la óptica, la visión no debería de ser proteger el 5% de un río, sino tratar de rescatar el 95% que está contaminado? Por supuesto, pero eso no tiene nada que ver con la minería, porque la responsabilidad ambiental del gobierno es sobre el 100% del río, no sobre el 5%. O sea, yo creo que aquí es precisamente esta manipulación del mensaje. Ayer veíamos una investigación que sacaba un medio de comunicación, Mala Hierba, sobre las famosas boyas que se están colocadas en el lago de Coatepeque y que tienen más de 6 meses de estar guardadas en el centro
centro obrero. Es decir, realmente había una preocupación ambiental cuando han estado esas boyas que fueron colocadas hasta ayer, hace 6 meses, donde se les suspendió el viaje 2 veces a los holandeses para que vinieran a instalar las boyas. Es decir, ¿realmente estamos hablando de una responsabilidad ambiental o simplemente estamos utilizando el medio ambiente como ha sido utilizado, por ejemplo, la transparencia o el combate contra la corrupción como una bandera propagandística únicamente? La Iglesia Católica está en contra de la minería de una manera contundente. El arzobispo lo Bueno, plantea. hasta que él se haya pronunciado, ¿Por qué te sorprende? porque normalmente no se pronuncia sobre violaciones de derechos. Y bueno, me llamó mucho la atención justamente su conferencia del domingo. Yo dije, bueno, hasta que al fin, ¿verdad? Pero hay sacerdotes como el padre Baño que plantearon otra visión. Totalmente, ¿no? ¿Será esto de estar en contra pero es de que la mire, línea jerárquica? esto es, igual él estaba en contra de otras cosas. O sea, el punto yo creo que aquí es tomar, ¿verdad?, de este momento, de esta discusión y extraer cosas importantes que trascienden al tema de la minería. A ver, ¿qué va a pasar con esta iniciativa que seguramente mandará el presidente, como el otro tanto 50% que mandó el presidente en la legislatura anterior? Debemos recordar que esta legislatura, o sea, la Asamblea Legislativa realmente no está cumpliendo con su función de producir leyes, está aprobando leyes que le está mandando el Ejecutivo. Solo tenemos que tener en cuenta que más del 50% de los decretos aprobados por parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2021-2024 fueron iniciativas del órgano ejecutivo. Y si a eso le sumamos que más del 40% eran con dispensa de trámite, justamente ahí es donde se justifica este famoso dicho de los puyabotones, ¿no? Por lo tanto, ¿Es viable desarrollar, Ruth, una minería moderna y sostenible en el es lo que país? veíamos con el tema que le decían, no hay minería verde, es decir, ese es un eufemismo que al final termina siempre contaminando a las poblaciones. Y voy otra vez al ejemplo que ya le decía del SECOT, o sea, imagínense, el tema, todo se centró sobre el tema de la seguridad, el famoso centro penal, etcétera. Ajá. Se revela toda la contaminación y el discurso gubernamental fue, ¿cuál fue? Ah, no, es que ellos están en contra del SECOT. No, señor. El tema es que hay que ser responsable con las poblaciones, hay que ser responsable con las medidas que se toman, porque al final las consecuencias no las sufren ahí, ni se sufre en Santa Elena, ni ahí en Nuevo Cuscatlán, ni ahí en Los Sueños donde vive el presidente, ni en la Casa del Lago que tiene el presidente de la Presidencia de la República, que por cierto, las fotos son impresionantes sobre, a saber de dónde ha salido ese gasto con el que lo han remodelado. A ver, 30 años. ¿Crees tú que efectivamente va a haber una ratificación que, por cierto, va a ser por el olfato político que se pueda tener hoy en diciembre, la ratificación, no las reformas constitucionales? Pero ¿no crees tú que deberíamos de empezar a pensar en si los diseños constitucionales para elegir funcionarios de segundo grado no deberían de estar siendo evaluados, Ruth? Sí, por ejemplo, mire, fíjese que Suprema, dentro de estas evaluaciones, la Corte Suprema de Justicia, o sea, hay tantas cosas que pudiéramos evaluar y pensar, pero viendo, por ejemplo, el caso mexicano, lo que ha ocurrido, donde se ha reformado la forma en la que se van a elegir los jueces, ahora será por voto popular. No, yo digo porque, ¿verdad?, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, yo creo que estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, porque bajo este discurso de que todos son corruptos, de que todo lo que se ha hecho es malo, o sea, hay que justamente pensar los diseños, porque el asunto es el siguiente: la institucionalidad en El Salvador es una institucionalidad muy débil, no existe, ya decía, una institución que garantice, ni una institución en El Salvador garantiza los derechos de los salvadoreños, no hay ninguna. Y podemos hacer un programa de cada una de ellas y ampliamente, y vamos a verlo, vamos a analizarlo. Es decir, hay datos sobre cada una de ellas.